Imaginen una ciudad tan monumental y avanzada que ni siquiera los aztecas pudieron comprender del todo. Un lugar que aún hoy guarda misterios que la historia no ha podido resolver. Hola, bienvenidos a Archiculture, soy Andrei y hoy hablaremos sobre Teotihuacán. Pensemos en esto, una ciudad que comenzó a construirse hace 2000 años en el corazón de Mesoamérica, pero cuyo origen es un completo misterio. Cuando los aztecas llegaron aquí, ya estaba abandonada. La llamaron Teotihuacán, que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, creyendo que debía haber sido creada por seres divinos. Hoy los arqueólogos creen que los primeros habitantes de Teotihuacán llegaron de distintas regiones, posiblemente buscando refugio tras la erupción del volcán Chitle. Imagínense un grupo de personas con diferentes lenguas y costumbres, uniéndose en este lugar sagrado para crear lo que llegaría a ser la primera gran metrópolis de América. Pero, ¿quiénes eran exactamente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Algunos investigadores piensan que los constructores de Teotihuacán podrían haber sido descendientes de una civilización anterior, quizás los olmecas, conocidos por sus ciudades avanzadas y su arquitectura monumental. Otros sugieren que fue un proyecto conjunto de múltiples culturas de Mesoamérica, una mezcla de ideas, creencias y estilos arquitectónicos que se fusionaron en un solo propósito: construir una ciudad eterna. Lo único que sabemos con certeza es que la construcción de esta ciudad fue un acto de ambición sin precedentes. Teotihuacán no se parece a ninguna otra urbe de su época. Cada edificio y avenida fue planificado con una precisión impresionante, alineado con los astros, siguiendo patrones geométricos que reflejan un conocimiento avanzado de astronomía y urbanismo. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué una ciudad que parece mirar hacia las estrellas? Quizás querían más que una ciudad, querían un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, donde los dioses pudieran descender y los hombres elevarse. Y así, con cada piedra colocada, Teotihuacán se fue convirtiendo en un enigma, uno que todavía hoy seguimos tratando de resolver. Teotihuacán no es solo una ciudad antigua, es una obra maestra de planificación urbana. La ciudad fue diseñada en una cuadrícula perfecta, algo impresionante para su época. En el centro tenemos la famosa Calle de los Muertos, una avenida de casi 4 kilómetros de largo que divide la ciudad y conecta sus principales edificios ceremoniales. Pero, ¿por qué llamarla así? Aunque su nombre actual viene de los aztecas, quienes pensaron que las plataformas a lo largo de la avenida eran tumbas, algunos investigadores creen que esta Calle de los Muertos simboliza el camino hacia el inframundo, un recorrido espiritual donde los vivos y los dioses se encontraban. Otros sugieren que era un eje de poder, donde se celebraban rituales que conectaban a la gente con sus deidades. Pero la estructura de Teotihuacán va más allá de lo físico. La ciudad misma está alineada con eventos astronómicos. La pirámide del Sol, por ejemplo, está posicionada en un ángulo específico, que apunta hacia el atardecer en ciertas épocas del año. Este tipo de alineación no fue casual, era una manera de conectar lo terrenal con lo divino. La pirámide de la luna, situada al final de la Calle de los Muertos, parece representar una conexión con el cosmos, como un punto de comunicación entre el hombre y el universo. Y frente a ella, la Plaza de la Luna, con una estructura en forma de cuadrado, parece haber sido un espacio de rituales masivos. Todo esto crea un ambiente de profundo simbolismo, donde cada piedra, cada estructura, cuenta una historia. Alrededor de las pirámides, la ciudad se divide en barrios, con viviendas para la gente común y palacios para la élite. Sorprendentemente, Teotihuacán también era multicultural. Arqueólogos han encontrado evidencia de habitantes de distintas regiones de Mesoamérica, como los zapotecos, mayas y mixtecos. Esto nos dice que Teotihuacán fue mucho más que una ciudad, era un centro de intercambio cultural y religioso, el corazón de un imperio que atraía a personas de todas partes. Los frescos y murales de Teotihuacán también son parte de su misterio.
Colores vivos y formas geométricas representan a dioses, guerreros y criaturas míticas. Estas imágenes no solo decoraban los muros, eran símbolos de poder y espiritualidad, un reflejo de las creencias y valores de la civilización que habitó aquí. Cada avenida, cada templo y cada piedra en Teotihuacán fue colocada con un propósito. Esta ciudad fue mucho más que un asentamiento. Fue una representación del cosmos, un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Así que cada vez que caminamos por estas avenidas, nos acercamos un poco a entender el pensamiento y simbolismo de una civilización que todavía guarda secretos. Es imposible hablar de Teotihuacán sin mencionar su edificio más emblemático, la Pirámide del Sol. Con sus 65 metros de altura y una base que abarca casi lo mismo que la Gran Pirámide de Giza, esta estructura se erige como un verdadero monumento a la eternidad. Una obra que ha desafiado el paso del tiempo. La construcción de la Pirámide del Sol fue una hazaña monumental. Los arquitectos y obreros de Teotihuacán movieron miles de toneladas de piedra volcánica para erigir esta estructura, sin el uso de herramientas de metal ni animales de carga. Se estima que tomó décadas en construirla, y cada bloque fue colocado con un propósito. Cada ángulo fue cuidadosamente planeado. La pirámide no solo es impresionante por su tamaño, su orientación también es enigmática. Está alineada con el movimiento del sol, especialmente durante los solsticios, lo que sugiere que servía como un reloj solar gigante, marcando momentos importantes del año. De hecho, algunos expertos creen que esta estructura podría haber sido utilizada para observar y medir el paso del tiempo, conectando así a la gente de Teotihuacán con los ciclos de la naturaleza. En su cima se realizaban rituales que probablemente eran vistos desde toda la ciudad. ¿Puedes imaginarlo? La gente reunida observando el humo elevarse hacia el cielo, sintiendo el poder y el misterio de la ceremonia. Los arqueólogos creen que estas ceremonias conectaban a los habitantes de Teotihuacán con sus dioses, especialmente con deidades asociadas al sol y la tierra. Pero el verdadero misterio de la pirámide del Sol se esconde en su interior. En 1971, un túnel fue descubierto bajo la pirámide, que lleva a una cueva natural. Algunos creen que esta cueva representa el ombligo del mundo, un lugar de creación sagrado en la cosmovisión de Teotihuacán. Allí se han encontrado restos de ofrenda como figurillas y piedras preciosas, lo que indica que este espacio fue utilizado para rituales importantes, posiblemente para conectarse con los espíritus de la tierra. La pirámide del Sol es una de las estructuras más grandes del mundo antiguo, comparable en el tamaño de las pirámides de Egipto, pero lo que hace única a esta pirámide es su simbolismo. No fue construido como una tumba, sino como un monumento de vida, una conexión entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Con cada escalón que subimos en esta pirámide, nos acercamos a entender un poco más sobre el pensamiento de los antiguos teotihuacanos, pero quizás su verdadero propósito sea algo que nunca descubriremos del todo, una invitación a recordar que hay misterios que trascienden el tiempo. La pirámide del Sol sigue allí, inmóvil, desafiante, observándonos desde un pasado que por mucho que estudiemos, siempre guarda sus secretos, y a la búsqueda de respuestas que jamás cesa. Si la pirámide del Sol es la estructura más alta de Teotihuacán, la pirámide de la Luna es quizás la más simbólica. Ubicada al final de la calle de los Muertos, esta pirámide parece señalar el fin del camino, o tal vez el inicio de un viaje espiritual hacia lo desconocido. La pirámide de la Luna fue construida estratégicamente en alineación con la montaña sagrada de Cerro Gordo, lo que sugiere una profunda conexión entre la ciudad y la naturaleza que la rodea. Para los habitantes de Teotihuacán, esta pirámide no era solo un edificio, sino un lugar de comunión con los elementos naturales, un portal entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Frente a la pirámide se encuentra la Plaza de la Luna, un espacio que servía como centro ceremonial. Aquí se realizaban rituales, sacrificios y ceremonias en honor a deidades como Tlaloc, dios de la lluvia, y otras fuerzas naturales.
Los arqueólogos han encontrado restos de sacrificios humanos y ofrendas de jade, obsidiana y conchas marinas, que nos hablan de prácticas sagradas y de un profundo respeto por los elementos de la tierra. Debajo de la pirámide, los arqueólogos también encontraron ofrendas de jade, figurillas y piezas de obsidiana, que fueron cuidadosamente enterradas. Estos objetos no eran simples adornos, eran ofrendas para pedir la protección de los dioses y asegurar la continuidad de la vida. Cada ofrenda, cada sacrificio, nos habla de la devoción y del complejo sistema de creencias de la gente de Teotihuacán. Subir las escalinatas de la pirámide de la luna no era solo un acto físico, era un acto espiritual. La cima de la pirámide representaba un punto de conexión entre la tierra y el cielo. Desde allí, los sacerdotes podían observar toda la ciudad, bendiciendo a la comunidad y comunicándose con las fuerzas que regían el cosmos. Desde la cima, los sacerdotes tenían una vista completa de la calle de los muertos, alineada perfectamente con la pirámide del sol, lo que simbolizaba la dualidad de vida y muerte, tierra y cielo, hombre y cosmos. En la visión teotihuacana, estos rituales eran esenciales para mantener el equilibrio del universo. Teotihuacán no solo era un centro de poder político y económico, era un centro espiritual que buscaba conectar a la humanidad con las fuerzas celestiales. La pirámide de la luna es en esencia un altar en honor a la vida, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. Cada piedra y cada ofrenda enterrada bajo sus cimientos nos recuerda que esta era una sociedad que comprendía la importancia de mantener una armonía entre el hombre y el universo, un conocimiento que todavía hoy nos asombra. En el corazón de Teotihuacán encontramos una de las estructuras más enigmáticas y bellas de la ciudad, el Templo de Quetzalcóatl, también conocido como el Templo de la Serpiente Emplumada. Este templo decorado con imágenes de serpientes y criaturas míticas es un testamento a la profunda espiritualidad y al simbolismo que permeaba cada rincón de esta gran civilización. El templo está decorado con hileras de cabezas de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios que simboliza el viento, el agua, la vida y el renacimiento. Las esculturas parecen cobrar vida en la piedra, un recordatorio constante del poder y la influencia de esta deidad. Imagínense el impacto que causaría este templo en su época, con los colores brillantes pintados en cada figura, creando una atmósfera sobrecogedora y llena de misterios. Junto a Quetzalcóatl encontramos las representaciones de Tlaloc, el dios de la lluvia. La presencia de ambos dioses en este templo sugiere que el agua y la fertilidad eran temas centrales para los habitantes de Teotihuacán. Para una sociedad que dependía de la agricultura, el control y la adoración de estos elementos eran esenciales para su supervivencia. El templo de Quetzalcóatl no era solo una estructura decorativa, era un lugar de rituales y ofrendas, donde sacerdotes y habitantes de la ciudad rendían homenaje a sus dioses. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sacrificios humanos realizados aquí, una práctica que, aunque impactante, formaba parte de su cosmovisión, en la que la sangre humana era vista como una ofrenda vital para asegurar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Durante las excavaciones se descubrieron restos de personas que habían sido sacrificadas y enterradas bajo el templo, junto con ofrendas de jade, obsidiana y cerámica fina. Estos sacrificios probablemente se realizaron para consagrar el templo y asegurar la protección de la ciudad. Para los teotihuacanos, el sacrificio era una forma de devolver la energía vital a sus dioses, de mantener el ciclo de vida y muerte que sustentaba su mundo. Quetzalcóatl como dios simbolizaba la dualidad. Era la serpiente que se arrastra en la tierra y a la vez el pájaro que se eleva hacia el cielo. Este dios representa el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte y el renacimiento. De esta forma, el templo de la serpiente emplumada no solo era un lugar de adoración, sino un recordatorio constante del flujo eterno de la existencia. El templo de Quetzalcóatl aún hoy sigue siendo un enigma, una estructura que desafía el paso del tiempo y nos recuerda que para los teotihuacanos, la vida y la muerte estaban ligadas a fuerzas mucho mayores, fuerzas que se manifestaban en cada escultura, en cada ritual y en cada piedra de este templo sagrado. La serpiente emplumada sigue mirándonos desde un pasado que aún tiene secretos por revelar.
Cuando pensamos en Teotihuacán, imaginamos sus grandes pirámides y templos, pero esta ciudad fue mucho más que sus monumentos. Con una población de más de 100.000 personas en su apogeo, Teotihuacán fue una metrópolis multicultural y un centro de vida urbana lleno de actividad, ideas y diversidad. La gente de Teotihuacán vivía en complejos residenciales organizados en barrios, algunos de ellos con cientos de viviendas. Estos barrios estaban dispuestos alrededor de patios comunes, donde las familias cocinaban, trabajaban y compartían su vida cotidiana. Este sistema no solo fomentaba la convivencia, sino que permitía que las personas de distintas ocupaciones y orígenes vivieran en un entorno comunitario. Teotihuacán también era un importante centro de comercio. Personas de diferentes regiones de Mesoamérica acudían aquí para intercambiar productos como jade, obsidiana, cacao y textiles. Este mercado no solo fortalecía la economía de la ciudad, sino que convertía a Teotihuacán en un lugar de encuentro y de intercambio cultural. Teotihuacán era también una ciudad multicultural. Arqueólogos han encontrado evidencias de barrios donde vivían zapotecos, mayas y otros pueblos mesoamericanos que llegaron atraídos por la grandeza y la influencia de la ciudad. Esta mezcla de culturas hizo de Teotihuacán un lugar único, una verdadera metrópolis donde diferentes lenguas, costumbres y tradiciones se unían en un solo espacio. La ciudad era famosa por su producción de cerámica y su trabajo en obsidiana, una piedra negra volcánica que los teotihuacanos tallaban en herramientas, adornos y figuras religiosas. Estas piedras no solo eran objetos de uso cotidiano o de intercambio comercial, también eran símbolos de su identidad y sus creencias espirituales. Los murales y frescos de Teotihuacán, que aún hoy sobreviven, nos muestran escenas de la vida cotidiana y figuras mitológicas. Estos murales decoraban no solo los templos, sino también viviendas, lo que sugiere que el arte y la religión estaban profundamente integrados en la vida de sus habitantes. Cada imagen contaba una historia, una creencia o un mito, una forma de expresar sus valores y de rendir homenaje a sus dioses. La vida en Teotihuacán estaba llena de rituales y ceremonias, donde la comunidad se reunía para celebrar, hacer ofrendas y pedir la protección de los dioses. Estas ceremonias no solo tenían lugar en los grandes templos, también ocurrían en los barrios, en los patios de las viviendas, integrándose a la vida cotidiana de todos sus habitantes. La vida en Teotihuacán, como toda gran civilización, estaba llena de contrastes y misterios. Era un lugar donde la espiritualidad y lo cotidiano se entrelazaban, donde el arte y el trabajo se combinaban en cada aspecto de su vida. Pero más allá de los mitos, Teotihuacán fue un espacio vibrante y humano, una ciudad que vivía y respiraba con sus habitantes, cuyos ecos aún resuenan en cada una de sus ruinas. Teotihuacán, la gran ciudad de los dioses, comenzó a desmoronarse alrededor del año 750. La razón exacta sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos creen que el colapso fue resultado de una crisis interna, quizás conflictos de poder o una rebelión que llevó al abandono de los templos y a la quema de palacios. Otros apuntan a un cambio climático o una escasez de recursos que hizo la vida insostenible. Lo que es seguro es que tras siglos de grandeza, la ciudad fue abandonada, quedando en el olvido, cubierta por la naturaleza y los siglos. Cuando los aztecas la redescubrieron, ya estaba en ruinas, y ellos, impresionados por su monumentalidad, la llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Hoy Teotihuacán sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Más que un lugar turístico, es un recordatorio del ingenio y la espiritualidad de las civilizaciones antiguas, una prueba de que nuestras raíces son mucho más profundas de lo que imaginamos. Teotihuacán representa un legado que va más allá de sus ruinas. Esta ciudad recuerda el poder de la colaboración, de la devoción a algo más grande y de la capacidad humana para construir monumentos eternos. Hoy quienes la visitan no solo exploran sus pirámides, se conectan con un pasado que sigue vivo en cada piedra y cada sombra. Teotihuacán no es solo un lugar que se visita,
Es un lugar que se siente, que despierta preguntas y que nos invita a ver la historia como un reflejo de lo que somos. Si te ha cautivado la grandeza y el misterio de esta ciudad, no dudes en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinante sobre los grandes secretos de la arquitectura antigua. Comparte este video para que más personas puedan conocer y maravillarse con la historia de Teotihuacán. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.